Bueno, y decíamos que recientemente se conoció, ¿no?, esta noticia de la eliminación de subsidios al transporte, en este caso en el interior del país, en el medio, además de un conflicto abierto, podríamos decir, ¿no?, entre el presidente de la Nación y los gobernadores. Vamos, sí. Ahora, el gobierno lo que dice es: queremos darle subsidio a quien lo necesite, no a todo el mundo, sino de hecho, por ejemplo, un turista extranjero se lo está subsidiando, ¿no? ¿Está bien eso o no? Porque digo, eso lo que da es mayor déficit fiscal también, que provoca después mayor inflación, que se subsidie a quien no lo necesita. Vamos a hablar con Esteban Paulón, diputado nacional por la provincia de Santa Fe, para meternos en este tema y un poco también en la coyuntura, ¿no?, de la página política. Esteban, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Buen día, Esteban. ¿Cómo se puede manejar el tema de los subsidios para que vaya a quien lo necesite y no a todo el mundo? Bueno, a ver, primero decir que este recorte, esta derogación del fondo fiduciario para el transporte de pasajeros en las provincias para Santa Fe implica un recorte de 1.400 millones de pesos al mes. Es un monto importante anualizado. No solo alcanza a las ciudades que tienen servicio de transporte urbano de pasajeros, como Rosario y Santa Fe, sino que también alcanza a todos los servicios interurbanos de personas que viven en Rosario y trabajan en San Lorenzo, o viven en Santa Fe y tienen que viajar a Villa Ocampo por alguna actividad. Entonces va a tener un impacto tarifario importante que en principio el gobierno de la provincia va a asumir con fondos propios, porque también hay que decir que el sistema de la tarjeta SUBE no está implementado en todas las provincias, no está implementado en su totalidad en la nuestra, y que hay dificultades operativas que generan una ventana donde muchas personas de golpe se pueden encontrar. Bueno, ustedes están viendo, seguramente lo cubren, las largas colas de personas para personalizar su tarjeta SUBE, porque también las tarjetas SUBE tienen un límite de carga en los kioscos. Los montos de los pasajes, a diferencia de lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires, hoy ya son de 400, 500 pesos en muchas de nuestras localidades por boleto. Cargas 4 boletos y se te terminó la carga posible en un kiosco. Entonces coincidimos en que el subsidio debe ir a la demanda, debe ir a las personas que realmente lo necesitan, tiene que ser un proceso progresivo y a su vez también, sobre todo en este contexto donde hay un vínculo de confianza roto entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales, y esto se parece bastante más a una venganza fiscal que a una medida en beneficio. O un uso para negociar, ¿no? Un uso para negociar otras cosas también. Es, Esteban, lo que decían algunos analistas, ¿no? Digo, ¿cómo ves eso? Porque incluso entre estos retweets o estos likes que dio el presidente Javier Milei, había uno en particular donde apuntaba, ¿no?, hacia el gobernador de la provincia de Santa Fe con palabras ofensivas que, bueno, no vamos a repetir. Pero bueno, ¿cómo ves esa interna? ¿Qué pasó en el caso? Contanos qué pasó finalmente, ¿no?, en esa jornada donde termina cayéndose el proyecto de ley bases. Sobre las amenazas de los tweets y retweets del presidente en relación a nuestro gobernador, decir que el gobernador Maximiliano Puyaro está amenazado por los narcos, él y su familia. Sumó la amenaza de la ministra Patricia Bullrich, que dijo: si no votan las leyes le vamos a sacar la gendarmería, como si Rosario y Santa Fe no fuéramos parte de la República Argentina, y ahora asume estas amenazas del presidente. Así que debe tener el récord Guinness de amenazas Maximiliano Puyaro. Sin embargo, está la decisión política de seguir adelante y de no desproteger a la gente. Hay una visión del gobierno fiscalista que se vio claramente en el proyecto de bases, donde todas las medidas que aparecían a nivel económico estaban orientadas a llegar al equilibrio fiscal y al superávit fiscal, que es un objetivo importante y que nosotros compartimos, porque, como bien decían ustedes antes, es una condición indispensable para poder pensar en que comience a bajar la inflación sostenidamente en Argentina. Lo que no puede ser es el único enfoque. No había ninguna otra medida de carácter social en la ley. Y las medidas de carácter fiscal eran manotazo a través de la generalización de retenciones a muchas industrias pymes de nuestras provincias, en el caso de Santa Fe, molinos harineros, autopartes, metalmecánica, malta y cebada y otras más, que exportan con mucho esfuerzo y que quedaban fuera de mercados a partir de esta retención. Y lo otro era recorte, consolidación del recorte a las jubilaciones y pensiones. Entonces, en esa discusión que se expresó cuando el gobierno baja el paquete fiscal y luego los gobernadores insisten en la coparticipación del impuesto país, es, creo, donde está la discusión. Y yo sinceramente lo digo con honestidad y con humildad. Yo creo que el presidente de la Nación tiene que aprovechar este viaje que está haciendo,
que tiene un costado espiritual muy importante para él. Ha tenido un encuentro de fe en Jerusalén, ahora va a encontrarse con el Papa Francisco en Roma. Esos encuentros y poder ver el país en perspectiva desde afuera le permite serenarse, y lo que tendría que hacer es al regreso, la semana que viene, sin demoras, convocar a los 23 gobernadores y al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a reiniciar un diálogo que hoy está cortado porque no hay confianza. Muchas de las cuestiones que se habían comprometido a incorporar en la ley para compensar la pérdida de recaudación que iban a tener las provincias no se cumplieron, y por eso la ley termina cayéndose, porque era darle todas las capacidades y posibilidades parlamentarias y legales al presidente sin ningún reaseguro de que eso no iba a redundar en esta lógica donde el Estado Nacional recauda, junta dinero, concentra recursos, para luego aplicar la única política de Estado que hemos tenido en muchos años en Argentina, que es la política del látigo y la chequera. El Estado central, con todos los recursos, sentado sobre los recursos, apretando o beneficiando a las provincias cómo funcionen con el gobierno nacional. Hay evidentemente un conflicto, ¿no, Esteban? Con las provincias cae además la recaudación, también en este contexto no hay acuerdo a nivel nacional, y en particular recientemente fue el gobernador también justamente de la provincia de Santa Fe quien dijo que no va a sacar un crédito, ¿no? En este caso para pagar salarios, o no sé si era recomponerlos en este sentido por la situación que pasa con los estatales. Mirá, como vos decís, son los gobernadores los que hoy pagan la educación, la salud, el servicio de justicia, la seguridad, las obras públicas que van a quedar colgadas porque el Estado Nacional no va a mandar más los recursos. Para que te des una idea, Santa Fe, mi provincia, el año pasado, sobre una inflación del 211% y un crecimiento de la masa salarial del 170%, la recaudación creció 130%, fruto de la crisis, fruto de la incipiente recesión y fruto también de la eliminación del impuesto a las ganancias, que le quitó muchos recursos a las provincias. Es insostenible tener casi la mitad de crecimiento en los recursos tributarios que de inflación, o un 40-50% menos que lo que implica la masa salarial. Claro. De hecho, el gobierno de la provincia tiene que enfrentar ahora un ajuste salarial retroactivo al año pasado de más del 25%. A eso se refería Puyaro, de no tomar un crédito para pagar eso. Pero Santa Fe es una provincia que tiene espalda, porque es una provincia que tiene mucha producción, que tiene recaudación propia, que tiene un sector industrial muy fuerte, que obviamente la economía se mueve a otro ritmo que en otras provincias del país. Nosotros tenemos que dejar de pensar al país como la suma de 24 unidades individuales y volver a pensar un país como una unidad donde las provincias aportan recursos, la nación trabaja para eliminar las asimetrías y para que haya un desarrollo armónico de todo el país y que los ciudadanos y ciudadanas tengan las mismas oportunidades en cualquier lugar del territorio nacional. Te quiero preguntar también, entre las noticias más recientes está este proyecto de ley que se presentó, ¿no?, para la eliminación de del aborto, ¿no?, legal, justamente, y algunos dicen que es como una maniobra, ¿no?, de distracción que intentan hacer como para que no quede tan en evidente la situación económica, ¿no?, y tal vez allí salga el feminismo también con su plan de lucha, ¿no?, incluso en las calles, y tal vez que esa imagen tenga preponderancia sobre la otra, ¿no?, que en definitiva es la de la inflación, ¿no?, la pérdida de poder adquisitivo, y bueno, una situación donde hay que decir que hay una sociedad que está muy polarizada, ¿no?, sobre quienes apoyan y tal vez quienes no al presidente Javier Milei. Totalmente. Bueno, ese proyecto es de una diputada santafesina, yo la conozco, entró en esta elección, no en mi lista, pero en otra lista entró en el mismo periodo que yo. La verdad que los diputados y diputadas tenemos iniciativa parlamentaria. Evidentemente la Libertad Avanza funciona más como un regimiento que como un partido político, porque parece que si el líder no autoriza, nadie puede presentar una iniciativa. Yo personalmente estoy en contra de esa iniciativa, soy un militante de muchos años de la agenda de género y de la diversidad sexual. Creo que no hay ninguna condición hoy para que esa ley se apruebe, que estos 3 años de implementación del aborto legal en Argentina han mostrado desde los datos concretos una disminución de la muerte materna, disminuciones en las desigualdades estructurales de género, y que evidentemente es una política pública que ha venido para quedarse. Pero la diputada tiene derecho a presentarlo. Entiendo que puede generar alguna distracción. La verdad que... ¿Crees que la intención... Perdóname, digo, ¿crees que no? Ella es una...
Ella es una militante de muchos años de esta causa. Yo lo que creo es que en marzo, cuando las prepagas acumulen 100% de aumento en sus cuotas, se terminan las distracciones. Cuando la gente tenga que sacar a los chicos del colegio privado o parroquial para mandarlo a un colegio público, se terminan las distracciones. Cuando impacte de lleno el aumento de luz, gas y transporte en la economía familiar, no hay distracción que valga. La verdad que si hubo alguna idea en algún sector del gobierno de intentar dispersar, todos los días hay bombas de humo, bombas de humo, bombas de humo. La verdad que la realidad se impone como se impuso en el recinto cuando se cayó el proyecto. A pesar de que le habíamos dicho reiteradamente que ese proyecto no tenía los votos, el gobierno insistió, logró una aprobación en general que era un espejismo, porque cuando uno leía el dictamen veía todas las oposiciones que tenían todos los bloques, era imposible que se aprobara, y el gobierno se tuvo que dar un baño de realidad en el recinto. Si siguen intentando distraerse, van a dar un baño de realidad con lo que está pasando en la calle, que estamos en una situación muy complicada. La pregunta es, ¿había que seguir como antes, donde la nafta era barata, pero no había nafta, ¿no? Recordemos lo que pasó. Una de las razones por las que Massa perdió la elección, ¿no? Los últimos días, le echa la culpa a Alejandro Leu, que era el director financiero de YPF, hoy vicepresidente segundo del Banco Central, que no había nafta. Entonces que la gente decía, yo prefiero que esté un valor acorde, ¿no? Como que no me la subsidien tanto como me la subsidian, pero que haya nafta, que haya energía. ¿Está bien seguir como antes? Porque digo, la gente eligió que no quería seguir como antes, ¿no? Totalmente. Primero, hasta el 10 de diciembre Argentina no era Disneylandia, porque hay algunos y algunas que en el recinto mismo hablaban como si fuera que el país venía bárbaro, y el 11 de diciembre de golpe estalló. El país viene arrastrando una crisis de mucho tiempo y hay muchos cambios para realizar. Una posibilidad enorme que nos dio esta ley, bases, fue que al reunirnos con más de 200 entidades de distintos campos, la ciencia, la técnica, las universidades, la industria, los medios de comunicación, etcétera, pudimos ver de cerca muchos de los cambios que Argentina necesita. Y la gente también votó un presidente con determinado temperamento, compartiendo lo que vos decís, de decir, bueno, que venga alguien que patee algunos hormigueros para poder terminar con algunos privilegios y poder avanzar en algunos cambios. Pero también votó un Congreso para que lo controle, porque claramente el presidente, más allá de su temperamento, tiene una tendencia autocrática permanente de querer pasar por sobre los otros poderes. Entonces, si tenemos que sacar una lección y un aprendizaje de este proceso de 50 días tan intensos, es que hay que hacer cambios, es que muchos sectores están dispuestos a hacer cambios, es que hay que aprovechar el capital político que acumuló la idea de cambiar para hacer esos cambios en el marco de las instituciones, y que si el presidente hubiera priorizado 6 o 7 áreas para comenzar los cambios por algún lugar, los hubiese transformado en 6 o 7 proyectos de ley, hoy tendríamos leyes aprobadas en este periodo extraordinario para empezar a implementar muchos de los cambios de los que vos hablás. Por supuesto, yo tengo un sentido más progresista, más humanista de hacia dónde van los cambios. Habrá otros diputados que plantean tal vez un sentido más economicista, más fiscalista, pero para eso está el Congreso, para sintetizar esas ideas. Lo que es seguro es que no podemos seguir así. Lamentablemente, el gobierno y el presidente entraron en una dinámica donde terminan repitiendo los errores del pasado. Bueno, a ver, con el macrismo, el error que Macri reconoce fue el gradualismo, ¿no? Por eso el consejo al presidente de lo que no haces en los primeros 50 días, después no lo puedes hacer más, ¿no? Bueno, una ley no salió en los primeros 50 días, igual con ese criterio. Claro, creo que el enfoque, mira, a ver, el debate acá siempre es dicotómico en Argentina. Yo te digo, en el debate que tuvimos de 3 días por la ley para la votación en general, en el hemiciclo oficialista, La Libertad Avanza y el PRO, todo eran el kirchnerismo, el PBI que se robaron, Néstor, Cristina, ta. En la otra parte del hemiciclo, donde estaba Unión por la Patria, esto que te decía, Argentina era Disneylandia, estaba gobernado, era un país próspero, y el 11 de diciembre Milei rompió todo. Y el país no es ni una cosa ni la otra, ni es tampoco gradualismo o shock. Es aprovechar que hubo un sentido de cambio de los votos en la gente, que ese sentido de cambio le dio una enorme legitimidad a este gobierno para impulsar cambios, que hay un Congreso puesto a dialogar para que esos cambios se puedan ir plasmando, por supuesto, con un contenido social, con cuidado de los sectores más vulnerables, etcétera, y que finalmente, por volver a extremar las cuestiones y por volver a extremar las posiciones,
perdimos esta oportunidad de los 50 días. Va a ser muy complejo. Nosotros tenemos 4 años por delante de un gobierno de Javier Milei. Y hay muchas modificaciones y muchos cambios que son necesarios. Porque también a nosotros nos tocó votar en contra de algunos artículos, son kirchneristas. Y si votábamos a favor de algunos artículos, estábamos con el pro y con. Bueno, no, la gente en la calle quiere que haya cambios, que podamos tener garantizadas cuestiones vinculadas a la libre expresión, al libre mercado. Sí. Yo soy socialista, coordino una red de partidos progresistas a nivel internacional y te puedo asegurar que los países más prósperos del mundo, esos a los que nos queremos parecer o que todos los políticos dicen que nos queremos parecer, son los países con mayores índices de libertad económica. Suecia, Noruega, Finlandia, Alemania, ahora también son países que tienen un Estado presente, un Estado que interviene, sindicatos que pelean por los derechos de los trabajadores. Es posible conciliar en un modelo los distintos intereses, de eso se trata la democracia. Cuando uno quiere ir a los ponchazos, termina con experiencias como esta, dilapidando un capital que hubiese sido importante para poder aprovechar y hacer cambios. Ahora toca remar en dulce de leche de aquí en adelante. Esperemos poder retomar. Yo decía que el presidente convoque a los gobernadores y que el 1 de marzo venga al Congreso a tender un puente de diálogo. Bueno. Va a encontrar una parte importante del Congreso dispuesta a volver a retomar ese debate de los cambios, y si no lo vamos a retomar nosotros con nuestra iniciativa parlamentaria. A cada sector con los que nos reunimos le dijimos, ¿y qué hacemos con esto? ¿Y cuál es la propuesta? ¿Y cómo mejoramos? Porque como estamos no podemos seguir. Y con esa idea y esa agenda vamos a estar trabajando a partir del 1 de marzo. Esteban, te agradecemos mucho el contacto y que nos hayas traído también tu palabra en esta jornada. Gracias. Gracias a ustedes.